seguidores de la Feria Virtual del Libro Colombia. En estos momentos nos encontramos en vivo con Yesid Contreras y su invitado Agustín. Adelante, Yesid. Hola, muy buenas tardes, estimado público, gente de Colombia, de México, de Sudamérica, de otros lares. Tengo el gusto de presentar en esta feria virtual del libro Colombia mi novela La Ruleta del Plagio, que fue publicada en el 2018, presentada en la ciudad de Bogotá en agosto y hace un año fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como en varios eventos aquí en el estado de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en varios puntos y momentos de ferias del libro presenciales en ese entonces. Tengo el gusto de compartir esta presentación con el gran amigo, escritor mexicano Agustín Ramos, que me ha acompañado en estas lides desde el principio, excepto la de Bogotá, pero las que han habido en México importantes el año pasado. Él estuvo conmigo comentando, sugiriendo con su experiencia, con su vasta experiencia, viendo, dando y observando detalles y otros puntos de vista sobre este trabajo. La ruleta del plagio es una propuesta, diría yo, que tiene dos referentes. Me han dicho algunos lectores que puede hacerse, es decir, que hay una referencia y una alusión muy cruda y, digamos, objetiva de la situación de violencia que vive Colombia, que vive México, Colombia también, pero México en particular en la novela, con respecto a la práctica del secuestro como tal, del plagio. Es un fenómeno muy extendido que tiene muchas aristas. Me decían que esa es una de las particularidades que tiene la novela, que hace una alusión y una introducción a este mundo, desde luego ficcional, pero que tiene muchos puntos con la cruda realidad de Chetumal como escenario principal, pero de todo México a través de unos enlaces que se hacen con un personaje, un político que fue secuestrado y que tuvo gran resonancia nacional hace unos 10 años. Y por otra parte, la propuesta de recuperar con esta novela un poco la parte lúdica de la lectura, digamos, múltiple, no secuencial, como es normal en cualquier libro, de pronto haciendo eco de admiración, respeto y sana distancia con la obra de Julio Cortázar, con Rayuela. Entonces, jugando un poco con la idea de la lectura como una actividad de juego, de diversión, no encasillada ni en una camisa de fuerza, y precisamente haciendo alusión al juego de la ruleta como un elemento, digamos, que está en el fondo de la construcción de esta novela, además de que me permití la libertad o tuve el tino de descubrir, creo yo, el hecho de que la ruleta como estructura novelística la podía armar con los mismos números del juego del casino como tal. También recurro a otras, que sería la propuesta, digamos, literaria del manejo de cierta técnica, ante todo del monólogo interior en el protagonista, el secuestrado, pero también de voces múltiples de todos los protagonistas importantes o participantes de lo que es un plagio, desde la familia del afectado, de la víctima, hasta las autoridades y otros actores que van apareciendo. Entonces, eso es lo que hace y que define, creo yo, desde mi punto de vista, la ruleta del plagio. No sé qué puedes comentarnos, Agustín, al respecto, tú que las... Bueno, yo primero que nada los quiero saludar a los hermanos colombianos. Te saludo a ti con mucho cariño y les comento la ruleta del plagio. Lo que yo podría señalar sería solamente subrayar lo que estás diciendo. Trata dos asuntos, gira sobre dos ejes que hacen a la novela especialmente atractiva porque tocan temas que nos afectan mucho, que afectan mucho a la realidad mexicana y creo que latinoamericana, pero bueno, en particular a la realidad mexicana. La cuestión del secuestro como una
cuestión pandémica, es algo que nos tiene a los mexicanos en muchos apuros. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos enfocarlo como una guerra que se está llevando a cabo contra la población. No sé por quién, no quiero caer en teorías conspiracionistas, pero sí siento que se ha estructurado una guerra con todas las de la ley, al punto de que México ha llegado a ser el lugar donde más muertos hay por violencia, incluso que en Irak, en lugares donde la guerra está declarada. Entonces vivimos una guerra no declarada, y eso tiene el tino de tocar la ruleta del plagio, pero además está la otra cuestión, justamente, que es el juego de la ruleta. El juego de la ruleta que se maneja muy bien desde el punto de vista del contenido. Acuérdense que cuando ocurre un evento, cuando ocurre algo inesperado, algo tan inesperado y que te saca tanto de las manos el control de tu destino, como podría ser un plagio, un secuestro por el crimen organizado, estás entrando al azar, al más tremendo de los azares. Entonces, esto es una ruleta y es la ruleta rusa, pero al mismo tiempo tiene el significado de ser la ruleta que se puede jugar, en la que puedes ganar o por lo menos no perder la vida, que eso es lo que se está jugando aquí. Entonces, esto nos conduce al azar. Y esta es una parte muy, muy valiosa, este es un valor muy grande, muy apreciable de la novela, porque el azar como protagonista es tan importante, tan fuerte, tan sólido como son los personajes, el secuestrado, la familia del secuestrador, en particular una mujer, y luego un negociador, que bueno, en México, como la situación, creo que en todo el mundo, pero como en México ha sido tan fuerte este problema, pues existen negociadores, y no de ahorita, existen negociadores desde hace, que yo recuerde, de hace 40 años, negociadores profesionales para tratar entre la familia y los secuestradores la mejor solución, que todo salga bien, el negocio, que todos salgamos lo menos perjudicados posibles y que los secuestradores se vayan con la suya y no sean perseguidos, pero sin hacer daño a la víctima. Entonces, la inclusión del azar dentro de una novela tan bien hecha, tan bien construida, con caracteres tan sólidos, le da un valor adicional. Eso es lo que podría decir para empezar. Es realmente muy, muy honroso para mí poder presentarme y presentar esta novela ante la gente de Colombia. Gracias, Agustín. Precisamente estaba yo pensando ahora en la inclusión de ese personaje Silvestre, que es un negociador que se me fue saliendo y saliendo de las manos literalmente, porque se estaba tomando la novela, en el sentido, aunque aparece al final, pero se creó un personaje que estaba escribiendo un libro con un nombre chistosísimo respecto a su experiencia con el mundo del secuestro como negociador, pero además adquiere visos por su mismo papel de detectivescos, digamos, como un elemento de heredado o pariente de la novela policíaca, y llegó a pelear, creo yo que llega a contender seriamente en la novela con el mismo protagonista, en el sentido de que tiene mucho peso porque es el negociador del secuestro muy sonado en México de un político llamado El Jefe, muy conocido, que además fue un hecho real, que yo lo ficciono, pero tengo muchos elementos de mi cobertura periodística que tuve que hacer en el 2010, y entonces ese personaje se me iba saliendo así como de las manos, y a veces me asalta por ahí en mis trabajos nuevos. Bueno, no voy a volver a escribir con Silvestre, sobre Silvestre, aunque debo decir que la novela policíaca pues
tiene unas características muy particulares, pero me parece, desde mi punto de vista personal, que tienen un encasillamiento por el género como tal. Y de pronto yo me peleo con eso. Desde luego es legítimo escribir novela policíaca, pero yo me peleo con esos elementos, aunque eso no quiere decir que en esta novela en particular tenga todos esos rasgos, como lo quiero mencionar. Y también tiene una dimensión, aparte de la política como tal, porque retrata, por ejemplo, a un gobernador de un estado que está no coludido, pero que tiene que bandear ahí con la corrupción de las autoridades y con ciertos contactos que tiene el mundo del AMPA y en este caso el mundo de los plagiarios, el mundo de una banda de los narcotraficantes, con las negociaciones y sacando dividendos y sus contactos con los secuestradores, no para resolver el asunto, sino para salir bien librados todos económicamente. Muchas veces lo que menos importa en la realidad y en la novela también, pues no importa cuál sea el fin del secuestrado o de la víctima. Igualmente tiene que ver con otros elementos que por ahí algunos lectores me dicen, no, el asunto del personaje femenino, que es muy fuerte, que es la familiar del secuestrado, cierto perfilamiento también desde el mundo interior en 18 capítulos, con los números de la ruleta salteados, pero respectivos, en la cual se recurre en la novela al monólogo interior, que fue la verdad un experimento osado, creo yo, porque es bastante difícil. Por momentos se sale más lo narrativo en ese discurrir del mundo interior, de la conciencia del plagiado, en este caso del personaje, y como que siente uno que es bastante complicado manejarlo, a pesar de que no es novedad y que sabemos que el monólogo interior ya es una técnica bastante utilizada y recurrente en muchos grandes escritores, desde que surgiera con este famoso James Joyce en su novela Ulises. Pero bueno, esos elementos también me decían, bueno, usted también menciona la migración, claro, porque la migración tiene un eco, por ejemplo, con la famosa bestia, la locomotora que lleva desde Chiapas, la frontera sur de México, hacia el norte, por todo el país, por ahí hay una alusión a un hecho que fue muy doloroso hace unos años de un asesinato masivo de 72 migrantes centroamericanos. Lo menciono puntualmente porque yo creo que hay que armar todo ese panorama socioespacial, por decirlo así, geográfico, nacional e inclusive internacional, en este caso por los migrantes, como parte de toda esta problemática reflejada en la novela, desde luego en su mayor parte de manera ficcional, fabulada, pero con muchas raíces en la realidad de México en particular y del fenómeno como tal. Sí, no sé, a mí, perdón. Adelante. No, a mí ese es uno de los puntos que me atraen mucho y que quiero que la gente tome en cuenta, que el público, que el espectador en este momento, que ojalá y se dé la oportunidad de ser lector de esta novela, tome en cuenta la capacidad que hay tuya y en la novela para transparentar una realidad mexicana, en los subrayados, en lo que José Revueltas diría los lados moridores de nuestra realidad, ¿no? Es una realidad mexicana muy compleja que tiene que ver con una guerra que es militar, pero al mismo tiempo es policíaca, que eso es peor. Tiene que ver con la política social y cómo se maneja. Cuando mencionas, por ejemplo, al gobernador, el gobernador es una autoridad regional importantísima, fundamental para los mexicanos. Después del presidente de la República, como nos dividimos en entidades federativas, en estados, después el gobernador del estado es la máxima autoridad, el máximo peso. Entonces, si nosotros nos encontramos con una autoridad omisa o cómplice, te agradezco mucho que seas delicado al tratar este tema, pero yo no tengo por qué serlo porque soy mexicano. Los gobernadores mexicanos, cuando no son omisos, son cómplices y no hay puntos intermedios. Cómplices del crimen organizado, eso es grave, esa es una acusación grave que hago yo,
pero que la puedo hacer porque se refleja, se trasluce, sin considerarlo así, por supuesto, en la novela. Una política social que también propicia con su descuido el surgimiento de ramas criminales, una política migratoria también poco clara, y una política legal muchísimo más endeble. Entonces, a través de la novela nosotros podemos ver esa realidad mexicana. ¿Y por qué la podemos ver tan claramente, tan transparentemente? Bueno, porque uno de los puntos que se tocan y uno de los ejes, insisto en esto, es la cuestión del azar. Pero el azar no solamente se queda como un asunto narrativo, sino también, y mucho más interesante e importante, que la novela se puede leer al azar y se puede entender y nos puede atraer exactamente igual si nos vamos por el azar o si tomamos la línea del principio hasta el final. Eso me parece que es fundamental. Y en cuanto a la encarnación del personaje Silvestre, en la Feria de Guadalajara yo llamé la atención sobre ese personaje y creo que fui un poco injusto al mencionar que escribía mal. No escribe mal. Ya releí la novela. Escribe de una manera diferente a cómo está escrita la novela. Es decir, es una especie de alter ego, una especie de heterónimo que se pone a escribir, que es intrusivo dentro de la novela, pero que nos lleva al mayor punto de suspenso, al mayor punto de interés para poner al lector en el, en el, en el umbral de lo que va a pasar, en la pregunta, ¿qué va a pasar? Y eso me parece que es también un gran mérito, una cuestión muy importante, muy interesante, porque se consigue no solamente con una técnica narrativa, sino también con un compromiso de carácter, digamos, ético ante el personaje, ante el lector. Te voy a decir lo que yo pienso de la realidad, no voy a meter mi cuchara, pero resulta que de pronto el personaje que, aunque no quiera meterse, está más involucrado después del secuestrado, que es el negociador, nos da una visión demasiado cruda, pero que enciende muchísimo más la atención del lector. Y entonces, bueno, Silvestre como la encarnación del azar, pero el azar mismo de que uno pueda tener, el lector pueda tener la libertad de leer el libro por donde se le ocurra, por cualquiera de las casillas, me parece que es muy, muy interesante. Julio Cortázar proponía solamente dos maneras de leer Rayuela, y aquí se trata de otra cosa, y aquí se trata de utilizar el recurso policíaco, sí, porque es necesario, por el tema, ¿no? no como recurso, sino como un elemento fundamental, sin hacer una novela policíaca que tendría el defecto de ser, de estar recurriendo a una receta, a un esquema, a un encasillamiento. En este caso no ocurre así. Lo policíaco se da como una necesidad. Si te secuestran, tienes que recurrir a lo policíaco. Claro, de hecho la memoria me acaba de jugar una pasada porque el personaje creo que se llamaba inicialmente Silvestre, pero acabo de ratificar de que no, que se llama realmente Silverio Draconis. Pero bueno, no tiene ningún detalle el personaje, les digo que llegó a intrometerse demasiado en el asunto, inclusive en mis trabajos que estoy haciendo, por ahí a veces me asalta. Bueno, y si escribiera otra novela con el bendito o maldito Silvestre, entonces, bueno, se metería en otros gajes de ese oficio, ¿no? La idea interesante que la fui descubriendo, de toda esta estructura, la fui descubriendo sobre la marcha, a partir de un borrador, luego me dediqué de lleno a escribirla, duré como 6 meses, 8 meses de lleno, y se fue construyendo todo porque debo contarles a la gente colombiana y a la gente de México, de otros lugares, que Chetumal ha padecido de la ludopatía
por la cercanía que hay con una zona libre donde llegaron a ver en los mejores momentos 3 casinos, no 1, no 2, 3 casinos, y la gente acudía allá y de hecho yo me vi envuelto en ese torbellino de ludopatía, aunque yo lo suavizo diciendo que era ludófilo, inclusive me elaboré una teoría, pero en el fondo sí estaba prisionero de ir al juego todos los días y meterse en ese mundo que es muy emocionante, no es el mundo de gran despliegue en Europa, en Mónaco, ni mucho menos en Nevada, en Las Vegas, pero sí es un mundo similar porque la construcción de negocio es igual y además en la cual la mayoría de cristianos que iban a sacrificar su dinero en general eran mexicanos, eran locales de Chetumal y mexicanos que pasábamos la frontera y nos metíamos y nos sumergíamos en ese mundo que de alguna manera yo retrato aquí en esta novela. Pues imagínate con la estructura y también el personaje mismo al final termina jugando, bueno, al final en un capítulo, en el capítulo 0, termina yendo al casino y bueno, hay una serie de peripecias que no les voy a contar para que puedan disfrutar esta novela como tal. De hecho, yo creo que los libros siempre tienen un destino manifiesto, por decirlo así. En algún momento encuentran editor, en algún momento encuentran su realización como papel, como libro. Y eso le pasó a esta novela gracias a un amigo que vive en Colombia. Yo iba de vacaciones, ya la tenía lista, pero yo tenía la de pronto absurda idea de que era una novela mexicana, a pesar de que el autor es binacional, soy yo colombo mexicano, yo creo que ya al revés, porque he vivido muchos años en México. Y entonces él me dijo, no, si la literatura es universal, vamos a publicar esa vaina aquí, y la armó, contactó gente para mandarla a imprimir y la imprimimos bueno, por fortuna la imprimimos en muy corto tiempo porque ya teníamos todo listo. Entonces, bueno, ha habido una buena realización. Ha habido 2 ediciones, pero no son ediciones primero desde una editorial modesta. Después de mucho tocar puertas, llegué a la conclusión de que creo que Agustín nos podría abundar muchísimo en eso. Quizás lo invite yo en la próxima Feria del Libro a que hable de esos avatares y de esas injusticias que hay con los autores término calidad, pero que no llegan a la calidad vendible en su búsqueda de editores en las grandes editoriales que tienen unas normas estrictas pues para recibir manuscritos, además de que hay mucha gente que escribe, pareciera que no, pero hay muchísima gente que escribe y por tanto la competencia para colarse en las editoriales es muy fuerte y no siempre pasan los mejores ni la mejor literatura, sino que a veces las necesidades de cada editorial va colando gente. Entonces, después de tocar esas puertas, de mandar a concursos a ver si pegaba, aunque fuera el contacto, yo pensaba, no, pues Alfaguara yo lo mando a ver, pero a que fuera el contacto con Alfaguara para ver si me publica, no, pues no se dio eso. Entonces dije, aquí la única solución para sacar la literatura, este tipo de literatura, además que es de cierta manera transgresiva, yo digo subversiva, porque son temas muy fuertes que de pronto no se tratan lo suficiente en la gran literatura que se produce en nuestros países, pero que son temas candentísimos que o se tratan de otra manera. Bueno, no quisiera enjuiciar las cosas, pero bueno, entonces creamos esa editorial con ese fin. Se han hecho 2 ediciones, una colombiana de regular calidad y la mexicana de mucho mejor calidad, de escasos 200 y 200 ejemplares. De hecho, ya estamos en las 200 primeros de Colombia se terminaron y los de la edición mexicana ya quedan muy pocos ejemplares y esperamos poder hacer una tercera edición con un poco más de cantidad de ejemplares. Pero todas esas vicisitudes de los autores al tocar puertas, al no encontrar, pues realmente son bastante complejas, aunque ahora existen el mecanismo Amazon y el mecanismo de autopublicación, inclusive con servicios. Yo sé que, por ejemplo, Editorial Planeta y otras editoriales han creado empresas paralelas para no invertir en los autores,
sino para decir, usted, yo le vendo toda la edición, digo, le cobro la edición y se la coloco con un nombre y no usan el nombre tradicional o formal, el de prestigio, sino otra especie de editorial adscrita, adjunta, y entonces así es que están sacando muchas publicaciones, lo cual se agradece por parte de algunos autores, pero definitivamente se convierten en otra cosa y esa es la publicación pagada o autopagada y no la publicación realizada por una editorial en el sentido tradicional, en la cual el editor asume la calidad y los riesgos que puede generar un autor nuevo. En fin, entonces esas son las vicisitudes que tuvo la ruleta del plagio. Por fortuna ha tenido una buena difusión. Inclusive, pues quiero decir que en la Feria de Guadalajara, con todo lo prestigiosa que fue, la verdad a mí, yo creo que a Agustín nos quedó un sabor amargo porque no tuvimos el impacto que yo pensé que tenía ingenuamente a lo mejor, porque ese es un monstruo de 1000 cabezas, la Feria de Guadalajara, muy prestigiada, pero también como monstruo de 1000 cabezas hay que saberle entrar y hay controles y hay avalanchas de poderosos intereses editoriales que no permiten que todos participen en la misma feria de la misma manera, a pesar de que haya calidad de calidades, ¿no? Desde luego. En fin, entonces la ruleta del plagio tiene ese planteamiento y también otras dificultades que me encontré en el camino, por ejemplo, como iba a ser de lectura alternada o al azar, entonces habría que ponerle como un cierre a cada personaje participante de todo este tinglado de personajes y de alguna manera yo cierro cada personaje, la mujer del plagiario, cuento la historia del plagiario y también pues hay un cierto cierre con el mismo Silverio, también hay un cierto cierre. Voy cerrando como para que el lector vaya completando esas historias, sumándolas a manera de pequeños relatos y arme todo el tinglado. Lo que sí evité fue un desenlace cruento, como suele suceder tan dolorosamente en la realidad, porque dije, no, la literatura también tiene que ser una especie de alivio, no de escape, pero sí de recreación, de recordarnos, esta es la realidad, pero la realidad también la podemos abocar y enfrentar con la literatura. ¿Qué es eso? Es creación, es fabulación, a pesar de que haya mucho realismo en algunas obras de siempre, pero bueno, también es fabulación. Entonces yo dije, no puede ser cruento y terrible como es la misma realidad la historia de los secuestros, tanto en México, donde estamos narrando el acontecer de la ruleta del personaje, pero también en Colombia, que hubo una época en que estaba tan terrible o tan tremendo el fenómeno como lo es ahora en México. Entonces, todas esas son las dimensiones, esa es la propuesta. La novela, desde luego, la podemos transmitir como PDF a los eventuales lectores que por ahí han surgido. Oye, pues véndame la novela. Yo la verdad digo, bueno, el PDF, lo único que le pido, eso sí, a los pocos que dicen, no, yo te pago que sea 50 pesos, les digo, yo te voy a vender el PDF, pero por favor, transmítelo, difúndalo, haga que esta novela a través de un PDF la lean muchos lectores, porque yo creo que uno escribe para que lo lean no solo los amigos, sino también la gente en general, los lectores y los amantes de la literatura. No sé qué más tendrás por ahí en el tintero, Agustín. No, pues nada, ya dijiste todo, tocaste el tema de la Feria del Libro de Guadalajara, que seguramente es un indicio de cómo pasan las cosas en las ferias, cuando se apodera de ellas el fenómeno comercial, la cuestión editorial también. Entonces, no, solamente esto que estás diciendo ahora, uno escribe para ser leído y el tiempo irá decantando lo que se tenga que decantar y en lo personal, no solamente como tu amigo, sino como gente que te he leído y que conozco toda tu obra, me da mucho gusto darte decirte que veo un buen futuro no solo para tu novela, sino para tus cuentos, para tus
proverbios, o como se llamen, para estas cuestiones breves. Porque, sí, porque hay mucho talento, hay mucho trabajo, y insisto mucho en esto, lo voy a decir, hay mucha seriedad, hay mucha honestidad para plantearle las cosas al lector. Entonces, pues no tengo nada más que agregar. Tú has comentado bastante bien las cosas, lo que pasa. Yo lo subrayaría y lo apoyaría totalmente. Ojalá los amigos colombianos se interesen en esta novela hecha por un colombiano que ciertamente estás aclimatado aquí, pero no hay que olvidar que la América nuestra es una y que vivimos cosas muy similares, tanto por nuestra dinámica interna, la de cada país, como por los factores externos que han influido para que seamos lo que somos, la tierra de la gran promesa, ¿no? Claro, Entonces, nuestra América, como dijera José Martí. Sí, como dijera José Martí. Y creo que somos la tierra de la gran promesa. Creo que estamos en tiempos que hay que ver las cosas con mucho optimismo en cuanto a las posibilidades que se pueden dar en la literatura, pero no solo en la literatura, sino en la literatura como una parte de todo un despertar latinoamericano superior a lo que se dio en los años 60. Y fíjate que estoy diciendo superior cuando estoy comprendiendo a García Márquez y a Caicedo, ¿no? Que son autores que en México tienen una huella muy especial, ¿no? Quizá Andrés Caicedo, no tanto él personalmente, pero sí a mí me asombra muchísimo ver cómo Andrés Caicedo coincidió en tiempos en que no había internet con la gran literatura mexicana de los años 60. Esa literatura de jóvenes para jóvenes por jóvenes. Parece fácil decirlo, no lo es. Esa literatura era tan necesaria como la literatura del redescubrimiento de América que hicieron nuestros grandes escritores, Rulfo, García Márquez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo ahora, esto que haces tú ahora, forma parte de una gran fuerza de cambio no solamente social, sino de lo más importante para nosotros, de un cambio en la disposición del que escribe y del que lee. Cambio para hacer un diálogo muchísimo más creativo, muchísimo más constructivo, porque detrás de él, como hay detrás de tu obra, un gran trabajo, una gran responsabilidad que asumes y que llevas a cabo con todos los problemas que pueda haber, ¿no? Estos problemas editoriales que para mí no son más que una derivación de la excesiva comercialización de la literatura. Me da mucho gusto y me entusiasma que digas, no busco la regalía, busco al lector. Claro. Sí, eso me parece genial y obviamente eso es una señal de que perteneces a una generación después de la mía. Yo soy de los años 50, tú eres de los 60, entonces nosotros queríamos vivir de la literatura y, o sea, la regalía y el lector. Creo que ahora tenemos que ser más realistas y decir, quiero al lector. Claro. Y con el lector vamos a tener la vida, en serio. Parece que no, porque la economía prima, pero poco a poco vamos a hacer que esto cambie, que la economía no sea lo que prime, que se muera el Dios dinero, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, yo creo que nos queda poco tiempo, pero a raíz de tus palabras me lleva a pensar y también a querer expresar que estas dificultades de los autores actuales, por fortuna, se pueden salvar de muchas maneras. Este mismo evento de la Feria Virtual del Libro
que es, digamos, es la primera en Colombia, pero hubo en Argentina una, y creo que hubo una en México el año pasado que yo no me enteré, pero sí permite llegarle a un público con propuestas de mucho tipo, de literarias y de escritura, de poesía y de otro tipo de libros, pero permite llegarle a un público que a lo mejor no se acercaría a la lectura de lo que fuese, o de poesía, si no fuera especializado, o si no fuera estudiante, o si no fuera un lector así consumado. Entonces, esta apertura de puertas a través de lo virtual, curiosamente, que coincide con la pandemia que nos impone la virtualidad, nos permite a muchos practicantes de la escritura en esta época conseguir lectores y, digamos, nuevos adeptos a leer, mucho más que en la época, por ejemplo, cuando tú empezaste. Yo debo decir, pues Agustín tiene toda una trayectoria casi que desde siempre, desde su primera novela Asalto al Cielo hasta hoy. Y yo, en cambio, llegué tardíamente por vivencias personales a la escritura de literatura como tal, aunque siempre me interesó leer y formarme en ese campo. Y precisamente al llegar a México dije, no, yo no voy a estudiar sociología, que era lo que estudiaba en Colombia en la Universidad Nacional, sino que voy a estudiar en la UNAM y me voy a dejar un poco de las ciencias políticas y me voy a sumergir en la Facultad de Filosofía y Letras no para formarme como escritor, porque nadie se hace escritor estudiando literatura en una universidad, sino para acercarme al amor y la pasión por la literatura, que obvio, algunos nos lleva por el camino de la escritura, otros de la crítica, algunos de la poesía, otros digamos, el ensayo o la crítica literaria, que son respetables prácticas de escritura. Pero yo llegué tardíamente realmente, y lo hice a través de la poesía con un librito que habla por ahí, que publiqué en el 2003, así como tentativo, y realmente la práctica del periodismo en medios escritos fue la que fue forjando, que creo que le ha pasado a mucha gente, que fue forjando la necesidad de ir más allá del análisis o de las crónicas y de crear literatura como tal. Y así es que yo desemboco en este periodo de posperiodista, digamos, de jubilación del periodismo, pero no porque no me guste el periodismo, sino porque la literatura me va jalando y las circunstancias lo van llevando por diversos caminos, sobre todo porque, a pesar de que yo puedo decir que soy colombo-mexicano y que soy mexicano por derecho propio, legal también, y por derecho propio, a lo mejor el derecho propio es por haber vivido aquí tanto tiempo y amar este país e integrarme a su cultura, a su gente, expandir mi visión del mundo, tratar de convivir como colombiano, pero también convivir o ser mexicano, etcétera. A pesar de todo eso, pues finalmente llego a la literatura, y de hecho, yo por eso digo, no, es que esta novela es colombiana, es mexicana, y la próxima que voy a escribir es colombiana, lo cual no es cierto. Voy a escribir una novela sobre un tema, o estoy escribiendo una novela sobre un tema colombiano, propio de Colombia, así como tengo una mistura con una novela sobre Rómulo Rosso, que fue un colombiano escultor muy conocido aquí en la península, en Chetumal y en Mérida, sobre todo, tiene mucho reconocimiento, y que nació en Colombia y emigró desde los años, desde los 23 años, en 1922 o 21, llegó a Europa y ya nunca más volvió a Colombia, y a pesar de que es un personaje como artista muy importante y como escultor también aquí tiene mucho eco y mucho reconocimiento, sobre todo en Yucatán y en Quintana Roo, también en Chetumal en particular, por su obra. Y en México, desde luego, porque estuvo los primeros años, los años 30, en la Ciudad de México viviendo antes de venir a Quintana Roo, luego vuelve, en los 39 viene a Quintana Roo, luego vuelve a México, y ya lo contratan o se instala en Mérida definitivamente, donde murió en 1964. Entonces tengo esa novela también, que bueno, esa es mixta, y eso es lo que estoy trabajando, pero más allá hay que retomar la idea de que la literatura es universal, de que la literatura, por fortuna, como bien lo señalabas, Agustín, la literatura en nuestra América, en esta tierra, este gran continente, tiene un gran puente de unidad que vio José Martí al decir nuestra América, y yo creo que uno de los cimientos principales, no solo en la historia y las gestas
históricas que ha habido, que siempre han tenido vasos comunicantes e intercambios e internacionalistas cubanos que han peleado aquí, colombianos que han venido aquí, mexicanos que se han ido para allá, o la influencia, pero ante todo el idioma español en el cual escribimos y nos comunicamos la mayoría de los países. Oye, una pregunta, lo de Rómulo Rosso, ya lo tomaste en el libro de Urbi et Orbi. ¿Esto sería ya el tratamiento novelístico de su vida? Una novela, sí, una novela biográfica de Rómulo Rosso, esa es la idea. Hay que decirles a los colombianos que Rómulo Rosso es una gente que es mexicana como el pulque, porque su obra es tan importante para los mexicanos del sureste como el pulque para los del altiplano. El pulque es una bebida identitaria, compañeros colombianos. Ajá, sí, igual. Además es una bebida prehispánica que todavía pervive y el néctar de los dioses, ¿no? Es un néctar. Sí, pero yo la equiparo con Rómulo Rosso porque tú llegas a Chetumal, al sureste, ves toda esta cuestión del Art Deco y no te puedes imaginar un país que no tenga a Rómulo Rosso. Y él no era mexicano, pero se hizo más mexicano que el pulque. Sí, eso es cierto. Y Bueno, que las enchiladas. y sí, esos son los intercambios que ha habido mayúsculos. Igual con García Márquez, pues yo tengo un cuento en homenaje a él. Y es García Márquez, no puede decirse que sea Colombo mexicano legalmente, porque creo que él nunca se naturalizó, como es el caso mío, pero él vivió en México muchos años de su vida, se integró, supo integrarse a la cultura mexicana y tener un reconocimiento en un país que es muy rico, con grandes escritores, y abrirse mucho en la cultura mexicana para América Latina, en general es vista como la cultura del país hermano mayor, y no lo digo porque esté aquí ni por halagar a nadie, ni a México ni a los mexicanos, sino porque ha sido así, siempre ha habido unos vasos comunicantes importantes y México siempre recibió a gente de todos nuestros países, cualesquiera que fueran las circunstancias, y les permitió crear, inclusive incursionar en asuntos pues de la nación mexicana, y con el mayor respeto y siempre con la mayor reverencia cuando hubo calidad. Igual pasó con los españoles, con estos intelectuales que vinieron, gracias al general Lázaro Cárdenas. Ellos vino mucha gente española por efectos de la guerra civil, pero vinieron muchos intelectuales y se integraron, y hoy en día pues tienen un gran peso en la cultura hispanoamericana y en la filosofía, en la estética, en los estudios, desde luego también hay muchos críticos literarios, poetas, no sé, novelistas, se me escapa de pronto que haya alguno, pero gente muy importante. Entonces México siempre conserva esas raíces en su literatura y su cultura, pero también dice, bienvenido, nuestra cultura es tan fuerte que usted la puede asimilar, integrar, combinar y volverla un poco lo que hizo Rómulo Rosso, que encontró, yo creo que el mejor eco en estas tierras con la cultura maya. Él ya venía con la idea de la cultura precolombina desde Colombia, y en París, donde estuvo en los años 20 a 30, creo 31, porque ya vino a México, él se dio cuenta que lo universal del arte y todo, claro, pero las raíces nuestras, y es lo que hace previsible, y lo que yo quiero explotar en la novela esta que estoy trabajando, que va lento pero seguro. Ojalá que el próximo 21 la tenga terminada ya para presentarla. Bueno, Agustín, te agradezco mucho. Agradecemos también a los organizadores de la Feria Virtual del Libro, porque nos extendimos un buen rato. Los invitamos a seguir las actividades de la Feria Virtual de este libro en Colombia, las actividades artísticas que hay, y desde luego, bienvenida a la literatura y este festival de libros que permite ganar lectores, ganar adeptos y sobre todo presentar las obras, lo que se está escribiendo en nuestros países. No sé, Luis, que me fue el amigo de la feria. Pero sí estará. Sí, aquí estoy. Ah, ahí está.
Bueno, yo estaba despidiéndome ya después de habernos tomado unos cuantos minutos de más, Sí, agradeciendo nuevamente, agradeciéndole a Agustín por sus palabras elogiosas, que la verdad son un compromiso para mí, desde luego. Hay que cumplir con las palabras que destacan la obra o que reconocen elementos de calidad en la obra de uno. Y agradezco mucho a todos, ojalá haya habido muchos televidentes, porque son tele o internautas que hayan observado, y los esperamos que sigan la Feria Virtual del Libro. Si quieren mi novela o mis libros, con mucho gusto, por ahí los tengo en el Faro Editores de Facebook o los anuncios mismos de la feria, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. gracias a ti, Yesid. Gracias a ti, Agustín. Gracias, Luis, al Aquí contrario. durante la Gracias por transmisión nos ha llegado saludos. Oh, disculpa, Agustín, adelante. No, nada más te decía que muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre. Colombia es un placer para nosotros. En la lengua, en la belleza, en la manera de hablar, en todo es un placer por lo menos para mí como mexicano, es un placer siempre. Muchas gracias, mano. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, hasta pronto.